compartir con los hermanos. Y también queremos dar la bienvenida a que hay personas que nos están visitando. Gracias al Señor, todas las semanas nos visitan. Y María José, estás con un invitado. ¿Me puedes decir tu nombre, por favor? ¿Perdón? Gerard. Bien, damos gracias al Señor por la vida de Gerard y por todos los hermanos que están en esta mañana con nosotros. Bienvenido a este lugar, siéntete en tu casa. Y todos los hermanos también estamos aquí para glorificar el nombre de nuestro Señor a través de la alabanza, de la palabra, de la comunionía, de la unión, el estar juntos, amados hermanos, que eso es lo que el Señor le agrada y que es lo que desea de su iglesia. Que estemos juntos, unánimes, unidos, esperando hasta que el Señor venga o nos lleve a su presencia, que no sabemos qué va a hacer. Pero por lo demás, estar nosotros como las vírgenes prudentes, ¿verdad? El aceite que tenían ellas. Y cuando vino el novio, estaban velando, estaban despiertas. Y el novio, y se fueron con él. Y las otras insensatas, pues lastimosamente, no pudieron. Para mí, hermanos, un honor traerles la palabra, compartir con ustedes en esta mañana. Quiero traerles algo acerca del temor, el temor a Dios. Abramos las Biblias en el Salmo 147, 11. Abramos o encendamos las Biblias, ¿no? Sería hoy. Encendamos las Biblias. En el Salmo 147, 11. He ido a pensar, hermanos, hace años atrás, siempre con la Biblia en el brazo. Ahora la Biblia va en el bolsillo, en teléfonos móviles. Hable. Miren lo que dice acerca, hablando del temor a Dios. Nos dice, se complace el Eterno, hablando de Dios, en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. ¿En qué se complace Dios? En todos los que le temen, ¿no? ¿Y qué es temer a Dios? ¿Qué podemos decir que es temer a Dios? ¿Tenerle miedo, tal vez? No. Respeto. Yo creo que abarca todas las cosas, ¿verdad? El temer a Dios. Pero también de las cosas en las que podemos destacar y de lo más importante es temer a Dios significa hacer su voluntad. Hacer su voluntad, obedecer, significa dar el paso de fe en lo que Dios nos ha dicho, incluso si no entendemos su propósito y cómo va a funcionar, ¿no? Como por ejemplo lo hizo Abraham. Abraham le dijo al Señor que dejara su parentela, dejara donde él vivía. Era un hombre que tenía mucho dinero. Pero sin embargo, el Señor le dijo, tienes que dejar e irte a donde yo te voy a llevar. Él no sabía, hermano. Él no sabía, pero ¿qué hizo Abraham? Confió en el Señor y pues allá que se fue, porque le obedeció lo que dijo el Señor. Entonces, él dijo, él temió al Señor, porque escuchó la voluntad de Dios y dejó todo lo que tenía para obedecer lo que su Señor le había dicho. El temor y el respeto hacia Dios nos motivará para evitar también el pecado. Cuando nosotros tememos a Dios, hacemos su voluntad, obedecemos su palabra y por ende, hermanos, no vamos a pecar. Si tenemos a Dios en nuestro corazón, vamos siempre a cumplir su palabra e intentar, a morir en el intento, como se dice vulgarmente. En Éxodo 20:20 nos recuerda que Dios nos va a ser responsables de nuestras acciones. Miren lo que dice en Éxodo 20:20. Éxodo 20:20 nos dice, no tengan miedo, les respondió Moisés, porque Dios ha venido de esta manera para ponernos a prueba y para que su temor hacia Él les impida, ¿qué dice? Pecar. No tengan miedo, les dijo al pueblo de Israel. Le respondió Moisés, porque Dios ha venido. ¿De qué manera? Como vino el Señor para ponerlos a prueba, ¿no? A ponernos circunstancias, pruebas. Es increíble lo que le está diciendo Moisés al pueblo. El Señor ha venido para ponernos en pruebas, circunstancias, situaciones.
Dice, para ver cómo está su temor hacia Él y para que les impida pecar. No, porque a veces en las situaciones el ser humano reacciona. ¿Y cómo reaccionamos? Frente a la adversidad, frente a los problemas, frente tal vez a cualquier situación. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo nosotros como cristianos reaccionamos? ¿No? Y dice que eso, el temor que tenemos hacia Dios, el temor que tiene usted, que tengo yo, eso dice que nos impide pecar. El temor del Señor, el profundo respeto hacia Él y el hacer su voluntad, así como la obediencia, van de la mano. Todo lo que es eso, el temor, el respeto, el hacer su voluntad y la obediencia van siempre de la mano. Ninguna persona puede caminar en obediencia ni en la voluntad de Dios si no tiene temor hacia Él. Y ninguna persona puede decir que teme a Dios si no hace su voluntad y tampoco le obedece. ¿No? Sería un poco absurdo. No puede decir, yo temo al Señor y luego no obedecerle. O no hacer su voluntad. O decir, yo hago la voluntad del Señor y no tengo temor hacia Él y tampoco le obedezco. Las tres cosas van de la mano. Un ejemplo que podemos tener práctico son los hijos desobedientes, ¿no? Hijos desobedientes. ¿Respetan a su padre? No, los hijos desobedientes no respetan a su padre. Tal vez se acercan a su padre para obtener cosas, favores, pero en verdad no le respetan. No tienen temor ni reverencia muchas veces hacia sus padres. Si tuvieran temor y respeto hacia sus padres, atesorarían su voluntad en sus corazones y lo harían. Y obedecerían a los padres. Entonces no, están con los padres, pero si no hacen lo que les dicen los padres, no temen a los padres. Eso es un ejemplo de hijos. Desafortunadamente hay algunos cristianos que son así, van a Dios solamente cuando están en gran necesidad y el resto del tiempo pues viven en el mundo o como dictan como lo dice el mundo. Y eso tiene que cambiar. En vez de acercarse a Dios de esta manera, deberíamos profundizar nuestra relación buscando lo que dice las Escrituras en Mateo 6:33. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Así como en Filipenses, como podemos ver el gran ejemplo de Jesucristo, que Él tuvo temor hacia su Padre, obedeció a su Padre, hizo la voluntad del Padre, en todo sentido. Y lo dice, y hemos visto muchas veces este versículo que debería estar grabado en nuestros corazones. Este debería ser nuestro trabajo. De este versículo, de este capítulo, estos 5 versículos son de los más importantes y el 11 sí que es el más importante de toda la Biblia, el que le dio el Padre al Hijo, un nombre que es sobre todo nombre. Este es el versículo más importante de toda la Biblia, hermanos. Miren lo que dice lo de Jesús y nos dice a nosotros también como iglesia. Haya pues, en Filipenses 2, 5 al 11, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya este sentir. ¿Qué sentir? ¿Qué sentir? El sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Y cuál fue ese sentir que tuvo Cristo Jesús? Nos dice, el cual siendo en forma de Dios, el cual siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, se vació a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, el Señor se hizo menor que los ángeles, porque el hombre nos dice que es menor que los ángeles. Y el Señor se hizo y nos dice que nosotros debemos tener ese sentir que hubo en Cristo. Por lo cual, y aquí está lo tremendo que hizo el Padre, por lo que Cristo que hizo, obedeció. Cristo hizo la voluntad del Padre y Cristo tuvo el temor hacia él, la reverencia hacia el Padre. Y por lo cual dice, lo mismo va a ser con todos nosotros que hagamos de esto, amados hermanos. No se pueden saltar
estas palabras que hemos dicho para cumplir una o la otra deben ir en conjunto, así como lo hizo Jesús, y lo mismo hará con nosotros un día cuando estamos delante de Él. Y dice Jesús, dice el Padre, por lo cual Dios también lo exaltó ¿hasta dónde? Hasta lo sumo. No hay un lugar más alto en el planeta Tierra en donde le puso el Padre al Hijo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, pero no solamente le dio un nombre porque dijo, yo te doy un nombre y ya está. No nos dice eso. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Un día todos, absolutamente todos se van a arrodillar delante de Jesús. Es mejor hoy quebrantarnos, hermanos, delante del Señor, para que no nos humille el día que estemos delante de Él y tengamos que arrodillarnos delante y proclamar su nombre. Es mejor nosotros que conocemos su palabra hacer su voluntad, obedecer y postrarnos delante de Él, postrarnos y adorarlo en espíritu, adorarle en verdad, amados hermanos. Dice, y debajo de la tierra, y toda lengua, absolutamente toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Todas las personas del planeta, del universo, ángeles, creación, los que estamos aquí en la tierra, seres humanos y los que están incluso debajo de la tierra, dice, seres que están condenados lastimosamente a una eternidad sin Dios debajo de nuestros pies, y los demonios que fueron echados porque se rebelaron en contra del gobierno de Dios, todos ellos un día tendrán que confesar que Jesucristo es el Señor. Entonces esa mente que está aquí, que dice las Escrituras, la que estaba en el Señor Jesucristo, debe estar en nosotros. ¿Cuál mente, como decíamos? ¿Qué mente? Mente de obediencia, incluso hasta la muerte. No, en la mente es no mi voluntad, sino la tuya. Y lo dijo Jesús. Lo dijo Jesús. Señor, no quiero ir a la cruz. No permitas que yo vaya a la cruz. Pero Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Haciendo la voluntad del Padre. Yo me pregunto cuando tuvieron esa conversación en la eternidad, cuando el Padre le dijo al Hijo, tienes que despojarte y tienes que hacerte hombre. ¿Cómo sería esa conversación, amados hermanos? La sumisión de Cristo seguramente sin replicar palabras, no como nuestros hijos que les decimos que hagan algo. Madre mía, cómo se pone. Solo yo. Exactamente, solo yo. Solo a mí. Así es, ¿no? Los que somos padres y tenemos hijos. Yo con mi ni sé cuántos hijos tenemos que lidiar. Ayer dijimos, nos despertamos en la mañana y dijimos, vamos a arreglar. Y vamos a hacer eso. Y José me decía, cuando bajen tus demás hijos, comienzo a hacer. Si no. Pues llamando a cada uno con voz de trompeta, como vivimos así, hermano, hasta arriba. Como somos muchos, pues tenemos que acomodarnos por donde podamos. Entonces, estábamos todos, pero a uno cuesta, uno lo hace, a otro le cuesta, a otro quiere, pero es así, ¿no? ¿Y qué diferencia con Jesús? Con Jesús que le dijo al Padre que se haga tu voluntad en mí, que yo vengo a obedecerte. Y le diría, ¿no? Lo que estamos diciendo en la eternidad, cuando estaban hablando el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, cuando le dijo, Hijo, tú sabes lo que va a pasar con estos desobedientes, con estos rebeldes, que mi propósito no se va a cumplir. Y tú tienes que ir a volver nuevamente en el cauce, lo que desde el principio ha estado, desde antes de la fundación del mundo, porque yo quiero tener esa gran familia, esa familia enorme de muchos hijos semejantes a ti. Y tú tienes que bajar al mundo, hacerte hombre, despojarte, vaciarte, dejar de ser Dios y enseñarles a estos maleducados, a estos rebeldes, cómo se tiene que actuar delante de un soberano. Yo le pregunto a Jesús, no quiero, manda otro. Y vino y fue obediente hasta la cruz, amados hermanos. Y nos dice que ese sentir que hubo en el corazón de Jesús debe estar en nuestro corazón.
¿Cuántos queremos hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántos queremos hacer la voluntad de Dios? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para hacer la voluntad de Dios? Temerle, obedecerle, el temor de Dios, estar en nuestros corazones. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano, lo que nos dice. El que dice en Juan 14, 23 y 24. Mire lo que dice. ¿Cuánto amamos al Señor? Amén. ¿Cuánto amamos al Señor? Amén. Ahora vamos a ver si el Señor nos confronta con lo que dice en este versículo, si amamos al Señor. ¿Me pueden poner, por favor, Juan 14, 23 al 24? Dice, el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él. haremos morada con él. ¿Qué dice? Pero ¿en quién va a ser morada? ¿En quién? Nosotros. El que me ama, no en todos, aunque nosotros podemos decir que somos cristianos, pero no en todos, porque dice Jesús, el que me ama, Y guardará. mi palabra guarda, mi Padre le amará, y vendremos a él, Y haremos morada con él. y haremos morada con él. Luego dice, el que no me ama, el 24, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Está diciendo Jesús y hablando lo que el Padre le dijo que tengo que decir. Así que nosotros es nuestra responsabilidad amar al Señor, hermanos. Eso es lo que nos dice, que amemos, que temamos, que obedezcamos. El que me ama, tenemos entonces todos los que dijimos amén, tenemos que guardar su palabra para que el Señor venga y haga morada en nuestros corazones. No en todos hace morada el Señor, no en todos. La palabra es clara, ¿verdad? Pero yo sé, hermanos, que ustedes se han despojado, nos estamos despojando de todo. Estamos, hermanos, obedeciendo. Decimos, Señor, yo quiero que se haga tu voluntad en mi vida y ayúdame a despojarme de todo. No, que tú nos has dado dominio propio, nos has dado del fruto de tu amor. Tenemos en ti lo que es el amor, lo que es paz, perdón, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. El Señor nos ha dado eso para nosotros poder hacerlo, amados, porque el Señor quiere que guardemos su palabra. Qué precioso, ¿no? Tú guardas mi palabra y yo vengo y hago morada en ti. Vendremos y hacemos morada en ti. Qué precioso saber que el Dios poderoso, el Dios soberano, el Dios creador de absolutamente todos, mis preciosos hermanos, vive en su corazón cuando guardamos su palabra. Él está en nosotros. No está en lugares físicos. El Señor ya no está en el arca del pacto, ya no está aquí en los ¿cómo se llama esto? En este lugar. Él no está en este lugar. Él está haciendo morada en nuestros corazones. En nuestros corazones. Nosotros sabemos cómo está nuestra condición delante de Dios. Y cuando nosotros traemos aquí, venimos aquí y levantamos nuestras manos cuando cantamos, cuando hablamos, cuando predicamos, Dios sabe cómo estamos delante de Él y si nosotros estamos en nuestra vida correcta delante de Él. Dios sabe, porque la santidad no se vive aquí, la santidad se vive en casa. Imagínense si esto fuera santo, como nos han dicho siempre, cayéramos muertos todos. ¿Quién pudiera estar aquí? ¿Quién pudiera estar aquí, hermanos? Porque Dios es santo. Dios es santo, como en el antiguo pacto, cuando estaba ahí, no podía entrar absolutamente nadie. Nadie a ese lugar. Gracias al Señor que Dios, como no habita en templo hecho por manos de hombre, que lo dice en Hechos 17, 24, que Él no está. Él habita en nuestros corazones, todavía es más grande, porque si Él habita en nuestros corazones, tenemos que cuidarnos afuera, tenemos que cuidarnos lo que vemos, tenemos que cuidarnos lo que hablamos, tenemos que cuidar cómo procedemos, cómo vivimos, cómo actuamos. Es todavía más tremendo, amados hermanos, porque si tuviéramos solamente cuando venimos de aquí y esto es santo,
Entonces yo de lunes a viernes vivo como quiera. Y me cuido cuando vengo acá. Es así. Ahora el altar está en nuestros corazones. Aquí está el altar, aquí está el arca del pacto, aquí está el templo que dice la palabra de Dios. Este es el templo donde está el Señor. Y si nos dice la palabra, y si vosotros destruís el templo donde habita el Espíritu Santo, el Señor nos va a destruir a nosotros. Así que tenemos que cuidar las 24 horas del día, los 60 minutos, los 60 segundos que queda el minuto, de vivir en santidad para agradarle a Dios. Y si fallamos, nos humillamos, le pedimos perdón a Dios. Porque no somos perfectos que no cometemos errores, cometemos errores, pero reconocemos nuestros errores, reconocemos nuestras fallas, reconocemos nuestros agravios y nos postramos delante de Dios y le decimos, Señor, perdónanos porque hemos pecado contra ti. Hemos pecado tal vez contra un hermano. Y levántanos y seguimos adelante y continuamos, amados hermanos. Y tenemos que cuidar nuestros corazones. Dice Salmos 33, 6 y 9. Salmos 33, 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, ¿no? Hablando de los ángeles. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Nos dice, tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho. Él mandó y todo lo cuanto hay existió. Qué tremendo. Nos mandan a que todos temamos a Dios. Pero el hombre es el único que no teme a Dios. Porque la Biblia mismo dice que Satanás cree que hay Dios. Los demonios creen que hay Dios. Sí, dice que ellos creen y saben que hay Dios y tiemblan. Pero el ser humano no. El ser humano es el único que hace lo que quiere, vive como quiere. Blasfema muchas veces del nombre de Dios. Y miren lo que a nosotros nos dice, teman. Mundo entero, pueblo, teman, porque Él es el que creó absolutamente todo. Él es el que hizo los cielos y la tierra. Él es el que dice, sea hecho, y se hace. Él dice, sea hecho y se hace. Y si quiere ese Dios poderoso mandar juicio, manda juicio, amados hermanos. Y si quiere perdonar a una nación entera porque se postra y le pide perdón, perdona a una nación entera cuando se postra y pide perdón. A una familia y a los hijos y a los padres cuando se postran. Él lo hace, amados hermanos. Ni siquiera le puede mandar maremotos, huracanes. Él siquiera lo hace, hermanos, porque Él es absolutamente todo. Él es, temamos al Señor. Dios nos hizo y a todo el universo, todo lo visible y lo invisible fue hecho por Él. De su mano fue hecho. Él es nuestro Padre y nuestro Señor. Él es el Altísimo. El conocimiento de las Escrituras sin temor, sin profundo respeto de la majestad de Dios, es solo conocimiento intelectual, el cual seguramente produce orgullo cuando uno lee la palabra de Dios y no la escudriña. Solamente se convierte en un libro más. Se convierte en un libro más, porque ahí está todo lo que el Señor quiere para sus hijos. Y cómo quiere que actuemos, cómo quiere que vivamos. Ahí están todas las bendiciones que en Cristo Jesús ya las tenemos, todas las bendiciones. Nuestro Dios, el gran Dios, un día va a venir y va a juzgar a todas las naciones, hermanos. Muchas veces nosotros, cuando éramos jóvenes, recuerdo, decían, no, yo soy joven, esperaré que pase el tiempo, ya llegará el tiempo, ya cuando sea mayor, ya cuando llega esto, llega, y mucha gente se va quedando por el camino, 50, 40, 30, partieron, murieron. O cuando ya llegamos a cierta edad, hermanos, ya no podemos hacer muchas cosas de cuando éramos adolescentes. Ya no podemos. O cuando ya nos casamos y tenemos hijos, ya no tenemos la libertad de ir a cualquier lugar y extender el evangelio del reino, predicando a las naciones. Ahora cuando se es joven, los jóvenes aprovechen
Aprovechen, ponen, levántese, prediquen. Es el tiempo, queridos, es el tiempo. Los jóvenes están siendo agarrados por el mundo, están siendo abrazados por el mundo. El mundo muchas veces les ofrece cosas que luego pueden arrepentirse y quieren abrazar ese mundo. Pero Dios, en Dios, queridos jóvenes, Él ofrece mucho más que el mundo, mucho más. Él les ofrece vida y vida en abundancia. Él les ofrece paz, Él les ofrece gozo, Él les ofrece salvación, Él les da todo. Queridos, sigamos, hagamos la voluntad del Señor. Primera de Corintios 8, el versículo 1, la parte B dice: Primera de Corintios 8, versículo 1, la parte B. Sin embargo, dice, la parte de primera dice: sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, es el amor lo que fortalece a la iglesia. El que afirma. Primera de Corintios. Bueno, escuchen lo que está ahí, seguramente tiene otra versión. Primera de Corintios 8, 1, la parte B. Escuchen, hermano, que dice: sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, es el amor lo que fortalece a la iglesia. El que afirma que lo sabe todo, en realidad no es que sepa mucho, pero la persona que ama a Dios es a quien Dios reconoce. La persona que teme a Dios, que ama a Dios, que obedece a Dios, que hace su voluntad, es quien Dios lo reconoce. Eso está diciendo, ¿verdad? No a todos, iglesia, no a todos. Proverbios 2. Proverbios 2 del 1 al 5 dice: mira lo que dice Proverbios 2, 1 al 5. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guárdalas dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Si inclinaras tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor a Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Hijo mío, recibe mis palabras, recibe mis mandamientos, guárdalos dentro de ti. Y estate atento tu oído a la sabiduría, inclina tu corazón, sé prudente, inclínate con la inteligencia, dice, para que escudriñes de estos corazones. Entonces dice que entenderemos el temor hacia el Señor y hallaremos el conocimiento de Dios. Y dámosle al Señor conocimiento, sabiduría. Él dice que derrama. Él da, hermano, al que le pide de sabiduría y conocimiento para poder entender las sagradas escrituras. Porque se lee. Y la Biblia nos da testimonio de Jesús. Es verdad, hermanos. Pero el Espíritu Santo nos revela a Cristo. Es gran diferencia, hermanos. Es una gran diferencia. Una cosa es leer la Biblia y entender y decir: Jesús, mira. Pero luego cuando decimos al Espíritu Santo que nos revela la persona de Cristo, podemos entender quién fue Cristo y qué es lo que quiere para nosotros, cómo quiere que vivamos, cómo quiere que actuemos, cómo quiere que procedamos en esta vida, amados hermanos. Ese es el temor al Señor, ese es la voluntad, hacer la voluntad de Dios, esa es la obediencia a nuestro Dios al que servimos, vivir como Él nos dice que tenemos que vivir. No hay otra cosa. No hay. Si hubiese otra cosa, yo les predicara, hermano, ténganlo por seguro. Si la Biblia hubiese otra cosa donde diga que podemos nosotros vivir de lunes a viernes como queremos, solamente vivir sábado y domingo siendo cristianos, yo le predicara, hermano, le dijera. Pero no he encontrado, porque hasta incluso a mí me vendría bien decir: ahora sí,
Pero no es así. La palabra de Dios nos dice que todos los días, hermanos, todos los días, es tremendo, queridos, que todos los días tenemos que vivir como nos dice las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras. Solo si la palabra de Dios está almacenada en nosotros, solo si se convierte en parte de nuestro corazón, entenderemos el temor del Señor. Yo si preguntara cuántos hemos leído las Sagradas Escrituras, yo creo que el 50% tal vez nunca han leído las Sagradas Escrituras. Y habrá un 50% que sí, o más tal vez, o menos. Hay gente que de lunes a viernes ni toca. Tienen el teléfono en la Biblia, tienen la Biblia en el teléfono, que pueden donde quieran sacar y leerlo. Tienen la Biblia descargada en audio, que pueden escuchar si no quieren leer. Todas las versiones que puedan ocurrirse las pueden tener descargadas, todas. ¿Y saben lo que pasa? Todavía seguimos haciendo como cuando teníamos la Biblia en casa, solamente desempolvamos los domingos para venir a las reuniones. Eso pasa, hermanos, eso pasa. Y solamente cuando nosotros almacenamos esa información de la palabra de Dios en nuestros corazones y se convierte en parte de nuestro corazón, vamos a entender quién es o cuál es el temor hacia nuestro Señor. Porque si no tenemos profundo respeto por el Altísimo, entonces cualquier conocimiento de la Escritura que podamos tener es solo conocimiento intelectual. Y si solamente es conocimiento intelectual, hermanos, la gente que solamente tiene por conocimiento intelectual se enorgullece, hay orgullo en sus corazones, se creen que todo lo saben, no quieren escuchar consejos, piensan que todo el conocimiento solo es de ellos o más. Son necios. Esa sería la palabra, hermano Juanito. Esa sería la palabra, por fuerte que se escuche. Versículos sobre el temor y sus bendiciones. Dice Salmos 34:9. Temed a Jehová, vosotros sus santos. Habla de la iglesia. Pues nada falta a quién, a los que le temen. Temed a Jehová, vosotros todos sus santos. Pues nada falta a los que le temen. El ángel de Jehová acampa alrededor de todos. De todos. De los que temen. Las escrituras son claras, ¿no? El Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los temen. Salmo 112, 1 y 2. No, temor y bendición. Temor y bendición. Bienaventurado, dice el Salmo 112, 1 y 2. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Amén. Qué tremendo, qué precioso, amados hermanos. Bendiciones, temor con bendición. Salmos 25:12. Estamos leyendo versículos para que vean, hermanos, la cantidad de versículos que hay acerca del temor hacia Dios. Salmo 25:12. ¿Quién es el hombre? Hace una pregunta el salmista y dice: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger. El que teme al Señor. Salmos 25:14. Salmo 25:14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Con quién es la relación íntima? Con los que le temen. Así podemos ver que no es para todos, ¿eh? Es tremendo, amados hermanos. Gracias al Señor que las escrituras mismas nos hablan por sí. Las escrituras nos dicen, amados, los versículos. No hay necesidad de estar habla y habla y habla y habla. Salmos 31:19. Salmos 31:19.
Cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. Cuán grande es tu bondad, que has guardado para quienes, para los que te temen. Salmos 33, 18, adelante, un poco más adelante. He aquí el ojo del Señor, de Jehová, sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Y tengo tantos versículos, hermanos, que hablan acerca del temor que hace solamente con los que le temen y guarda su palabra, hermanos. No con los que solamente venimos a veces a calentar el asiento. Con los que temen y guardan la palabra del Señor. Debemos temer, decirle: Señor, ayúdame a entender tu voluntad, ayúdame a entender tus mandamientos para obedecerte, para ser más como Jesús cada día, porque solamente en el temor de nosotros está el Señor, en ese temor reverencial que debemos tener, ¿no? En el amarle, como estábamos hablando de amarle, ¿no? Y si le amamos al Señor, si nosotros amamos al Señor, solamente por lógica razón vamos a amar a nuestros hermanos, por lógica razón, ¿no? Porque si amamos al que no vemos, vamos a amar al que vemos. Porque si no amamos al que no vemos, ¿cómo vamos a amar a nuestros prójimos? Eclesiastés 8, 12 al 13 dice: aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Claro, hermano, nosotros que tenemos el temor de Dios en nuestros corazones, un día vamos a estar por la eternidad con Él. Y los que no temen, el impío que dice aquí, ellos un día se les va a acabar todo, aunque hoy tengan todo, sean dueños de todo y tengan el mundo y tengan las mayores riquezas, pero si su corazón está lejos de Dios, no temen a Dios, un día se les va a acabar. Y nosotros, en cambio, empezaremos nuestro reinado con Cristo Jesús, con todo lo que Él tiene preparado para nosotros. Él nos dice, no, que somos coherederos de todo lo que Él tiene. El universo es del Señor, y nosotros cuando estemos con Él vamos a ser herederos de todo eso. Todo vamos a heredar con el Señor. La fuente de toda bendición es el temor al Señor. La fuente de toda bendición es el temor al Señor. Es difícil encontrar otro tema en todas las escrituras que contenga tantas promesas: larga vida, prosperidad, liberación y muchas otras más que acompañen a aquellos que le temen al Señor. El temor hacia el Señor. Entonces tenemos que poner o definir el temor del Señor poniendo en claro que no es un simple respeto, como el respetar a alguien, ni significa tener miedo de Dios o terror hacia Él. Más bien el temor del Señor es tener el profundo y debido respeto al Padre, a Dios, al Señor, al Creador de todo. No hay temor de Dios sin hacer su voluntad. En otras palabras, cualquiera que teme a Dios también hace su voluntad. Y cualquiera que no le tema, sino que quiera satisfacer su carne, no lo hace, o lo hace cuando Él quiere. Dependiendo de las circunstancias, obedece un día, otro día no obedece, dependiendo de cómo esté, de cómo no esté, obedece sí, y otro también no. Y el que teme a Dios, pues se hace carne en su corazón para obedecer a Dios. Leamos cuidadosamente esta instrucción para terminar, hermanos, en Eclesiastés 12. Eclesiastés 12. Me gustaría que por favor ponga, mi hermana lo puede poner, 12, versículo 13. Eclesiastés. ...12, 13 y 14. Eclesiastés 12, 13 y 14. Dice: el fin
de todo el discurso oído es este. 12, mi hermano, 12, 13 y 14. Gracias, mi hermano. Versículo 13 y 14. Capítulo 12, 1, 2 y versículo 13 y 14. Miren, el fin de todo el discurso oído, el fin de todo de lo que están ustedes oyendo en este momento es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es del todo del hombre. Y el 14: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea bueno o sea malo. ¿Cuál es el fin de todas las cosas? El temor al Señor y guardar sus mandamientos, porque este es el todo del todo. Ese es el temor a nuestro Señor. Ese es el temor que debemos tener a Dios, amados hermanos. Así que tenemos que hacer ese ejercicio y decirle a Dios que todos los días nos ayude para temer a Dios, para amarle a Él, para hacer su voluntad. Cuesta mucho, hermano. Cuesta mucho. Pero este es el todo. Nos dice, este es el todo. No hay otra cosa. Es hacer su voluntad, obedecerle, amarle, temerle. Es todo o nada con el Señor. Es todo o nada. Es todo o nada, queridos. Amén. Pongámonos de pie, por favor, y vamos a dar gracias al Señor por su palabra y por lo que nos habla en nuestros corazones. Amado Dios, Rey de Gloria, gracias por este tiempo de poder compartir, de entender tu palabra, Señor, y ver que sin temor, Señor, no podemos honrarte ni glorificarte. Señor, sin temor, sin esa obediencia, no podemos, Señor, hacer absolutamente nada. Mi Dios, ayúdanos para que nuestro caminar sea el correcto, sea el verdadero. Para el ser cristiano, no solamente que sea aquí, sino las 24 horas del día, Señor. Ese temor que estemos cuando estamos solos, cuando estamos frente a un ordenador, cuando nuestros ojos tal vez nos lleven a ver lo que no debemos, o a hablar lo que no tenemos que hablar, o a pensar, Señor, incluso pensamientos que a ti no te agradan, Señor. Ayúdanos a tener la mente de Cristo en nuestro ser, en nuestro interior. Ayúdanos cada día, Señor, a crecer más, a poder hacer tu voluntad. Ayúdanos, te necesitamos, Señor, necesitamos de ti, necesitamos guardar tu palabra y vivir como nos dice que tenemos que vivir, amado Dios. Ese es el todo de todo, Señor, lo que nos dice la Escritura, ese es el todo, es lo que tenemos que hacer, temer a ti, temer tu nombre, ser reverenciado ante ti, Señor, postrarnos ante tu presencia, Señor, y reconocer que solamente tú eres Dios, y que tú nos has puesto aquí con nuestros hermanos. Tú, Señor, no nos hemos puesto nadie de nuestro querer, sino que tú nos has puesto en este lugar para amarnos, para respetarnos, para tener coinonía, para tener unidad, para tener unión, para soportarnos, Señor. Ayúdanos que crezca cada día ese amor los unos con los otros, Señor, para amarnos, para tener esa comunión contigo. Te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo, por tu palabra, por el poder compartir, Señor, y poder traer esta meditación a nuestros corazones. Señor, que ser hacedores de tu palabra, hacedores, Señor, porque eso es lo que tú quieres. Y Dios, que aprendamos, que vivamos tu palabra y luego que enseñemos a las personas que necesitan. Porque todas necesitan de ti, Señor, así como nosotros un día necesitamos. Y tú estuviste para rescatarnos, Señor, para sacarnos del lodo cenagoso. Y Dios, te pido de mí, de la misma manera, amado Dios, que hagas que nosotros hagamos con las demás personas. Gracias por este tiempo y todo esto te lo pido en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesús, nuestro Señor de señores y Rey de reyes. Amén y amén.